Dominicana y las vecinas islas que están a nuestro lado, por Haití, para Jamaica, va subiendo, y esperemos que Dios tenga misericordia de ellos como la ha tenido de nosotros. De verdad que hemos visto mucha pérdida. Muy triste es cuando su casa se le llena, y no es que se llene de agua nada más, sino que se mete el lodo, porque si es agua usted la barre, o quizás desarrolla unos callos fuertes como yo he desarrollado en estos días secando, que uno quiere que se le va a caer la mano. Pero cuando se le mete ese lodo y cuando se le moja el colchoncito donde usted duerme, hermano, wow, Dios mío, y entonces no hay sol. Ahora anda buscando usted sol donde quiera, mirando para arriba, y cuándo es que va a salir. Pero oramos por aquellas personas que han tenido esa pérdida y lo sentimos bastante. Nos identificamos con esta situación, porque no es para un motivo de alegría. Las aguas son muy buenas para la siembra, pero cuando la tenemos así en abundancia, nosotros todavía no hemos aprendido a manejar esto. Muy lamentable, porque las autoridades que nos gobiernan, no este partido solamente, sino todas, no se preocupan por preparar un drenaje efectivo. Cuando hicieron la zona colonial, en aquellos años, muchos años atrás, 1500, cuando Colón y compañía, Nicolás de Obando, que construyó allá esa ciudad al margen del río, porque antes era de aquel lado. Pero usted va a la zona colonial y no hay inundaciones. Usted camina por toda la calle, usted va a la calle de la Dama ahora mismo, usted ve ese quesita, ¿cómo está eso ahí? Y dice, oh. Y eso fue el viejo mundo que construyeron eso, los ingenieros y las personas que se preocupaban para que al llover, como estamos en una ruta de los ciclones, no pasara nada. Y usted va a la catedral ahora mismo y usted entra y mira para arriba, quizás hay algo que se haya humedecido, pero usted no ve, como en muchas de nuestras casas, por lo menos aquí en la mía, que tengo que poner hasta cubeta porque la liquiadera del material malo. Entonces uno se pregunta, Dios, pero los ingenieros de aquel tiempo construían mejor, las calles estaban mejor planificadas. Esas son cosas que deben contestarle los sabios y los expertos en el área de la construcción y de la geografía del terreno en el cual se desarrollan muchas viviendas. El hombre, en el afán del lucro, ha hecho cosas que llaman mucho la atención, hermano. Usted sabe lo que es rellenar una laguna de tierra, una laguna natural. O sea, el terreno, la geografía de la tierra donde nosotros vivimos tiene lugares altos y tiene lugares bajos. Eso es una forma no uniforme. Y usted rellenar una laguna y echarle caliche y prepararlo y hacer una plataforma y hacer el residencial fulano de tal. ¡Wow! 15 complejos de edificios con un grupo de sabiondos, como hay por ahí gente que dice, oye, sabiondo, vamos a rellenar todo esto aquí, vamos a hacer, hermano, por Dios, eso es una laguna. Cuando el agua ataca en su proceso natural, aunque usted haya rellenado eso con tierra, el surco del terreno, mire, va a llegar hasta allá donde usted rellenó. Sí, pero está alto, no importa, sube como quiera. Y nosotros hemos visto edificios recién construidos, mira cómo está esto aquí lleno, ingeniero fulano, ven a ver. Hermano, esto da pena, cómo a nosotros nos siguen engañando. Somos engañados, pero los que nos engañan a nosotros, a ellos también lo engañan, y es una cadena. Entonces usted ve en otros lugares que debería, porque son lugares viejos, y este no es el mensaje, pero es lo que nosotros estamos viendo. Y usted se pregunta, ¿y por qué en la zona colonial no se inunda? Y llueve, y fueron lugares hechos con piedra, con cosas, que hay una cueva
terrible, que el agua, toda esa agua que cae, porque la zona colonial está en la parte baja de la ciudad, toda esa agua que arrastra va a llegar hasta el litoral de nuestro mar Caribe, ahí al malecón. Toda esa agua baja para abajo y no se inunda, pero en cualquier callecita de nosotros hacen un río, por lo que ya dijimos. Entonces hay que revisar la maldad que hay en el corazón del hombre. Y como los gobiernos no invierten ahí abajo, porque eso nadie lo ve, solamente cuando llueve. Y hay un viejo y conocido refrán que la gente dice, bueno, o unos carpinteros, unos pajaritos dicen, voy a construir una casa porque está lloviendo. Ahí hay que preparar esto muy bien. Y desde que sale el sol, ay, yo me arrepiento, no voy a hacer ninguna casa porque uno gasta mucho, porque los seres humanos somos solamente de la necesidad. Pero bueno, hermano, oramos para que Dios tenga misericordia de aquellos que invierten. ¿Usted sabe cuánto cuesta un apartamento? $40,000, $60,000. ¿Es así que se lo venden? Gracias, hermano. ¿Es así que se lo venden, Wilman? $60,000. Ah, lo barato. Oye, pero qué irrespeto. ¿Y cuánto le cuestan los caros? 15. Y se llenan de agua también, hermano. Usted con todo su esfuerzo. Yo compré uno y lo tuve que hice el acuerdo a 20 años fue a 30, y el mío no llegó a costar $20,000 y lo hice a 30. Suerte a Dios que cogimos una tercera, pero también es un problema porque no había ascensores y estábamos explotados de la rodilla. Pero hermano, mire el corazón y la maldad del hombre es terrible. Nos venden oro por espejito todavía, $60,000, 3 millones y pico de pesos. Orondo para su apartamento y su residencial. ¡Wow! Pues tengo un aguacero. Los muebles por la mitad de agua, la cama. ¡Wow, hermano! ¿Y a quién le reclamo? ¿A dónde voy a buscar mi dinero? ¿Por qué me engañan? Me metieron en este hoyo aquí y ahora. ¿Quién me lo devuelve? ¿Y quién me resuelve esto? Hermano, mire, uno está muy tranquilito porque nosotros nada más se nos llenaron las casas de agua abajo, el piso. Pero y aquellos que tuvieron esa pérdida, hermano, muy lamentable. Que las autoridades que nos dirigen tomen más a cuenta cuando se hacen esos residenciales y esos proyectos y no sean tan complacientes con tanto compromiso que a veces la gente entra con el asunto de la política y de los votos, hermano. Ya nosotros no sabemos eso, pero sabemos que nuestra morada terrestre no es permanente en esta tierra, que somos peregrinos y pasajeros y todas estas cosas van a pasar. En esta mañana yo le voy a invitar a que usted busque en la carta a la 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar leyendo en esta mañana para hablar algunos minutos sobre este tema que hemos traído de la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Gloria al Señor. Lo que van a leer junto conmigo me avisan con un amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Leemos así en el nombre de Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por permitirnos tener este fragmento de tu palabra. Mira ahora, Señor, los corazones esperando que germine, oh Dios, esta palabra para provecho espiritual en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo hablando. Y en esta mañana vamos a hablar con el tema Pablo, el influencer. Sí, un influencer, el apóstol Pablo, hermano. Tremendo. Sin nada de plataforma, con la plataforma del cielo. Un influencer es una persona que influye, una persona que está activa en lo que nosotros conocemos hoy como las diferentes plataformas de las redes sociales que nosotros manejamos en este siglo de las luces como el que estamos viviendo. Y este influencer es una persona que está activa precisamente en
en esas redes y que proyecta un estilo de vida y hace cosas para que los demás lo sigan, para que los demás observen su estilo de vida, su estilo de él desarrollarse y cree otros que le sigan a él. Esa es una persona que influye en los demás. Y aquí nosotros tomamos este tema. Como está de boga, todo el mundo tiene a alguien quien lo siga. Ustedes se ponen a ver por las diferentes plataformas que son como programas, le decíamos en tiempo atrás, pero como hay muchas plataformas donde todo el mundo habla de todo, donde todo el mundo dice de todo, con alguna censura, pero más abierto, porque todo el mundo tiene de hablar verdad y mentira. La gente tiene la capacidad a través de esas plataformas de decir cosas que usted ni se imaginaba oír, o usted cosas que ni se imaginaba que usted iba a ver, cosas que riñen contra la moral y las buenas costumbres de los seres humanos, cosas que deterioran la calidad de la mujer, la calidad del hombre, en fin, una serie de situaciones, pero todas ellas tienen cabida en la mente y en el corazón del hombre que no ha sido transformado. Porque usted mira todas estas cosas y dice, ¿quién lo sigue? Hay quienes siguen todo este tipo de cosas, como se le llama actualmente contenido chatarra, contenido basura, contenido que es mentira. De todo se ve en esas plataformas. Pero aquí nosotros tenemos un hombre que fue un influencer de Cristo, porque él está hablando a los hermanos de Corintios, un puerto de mucho tránsito, un puerto muy florecido donde había muchas cosas, y él le dice que fueran imitadores de él, o sea, que lo siguieran a él. Pero hay una parte muy importante, que él se presenta primero como esta persona que los demás podían ver, podían mirar, podían observar. Y esto no se trataba simplemente de que el apóstol Pablo tenía una arrogancia, ni que estaba libre de pecado. En ese tiempo los corintios no tenían la verdad completa, o sea, el evangelio no había sido, los evangelios todavía no habían sido escritos, y ellos sí conocían la vida del apóstol Pablo, y él se presentó delante de los hermanos en Corintios hablando de esta forma: sed imitadores de mí. O sea, todo lo que ellos habían visto, habían oído en el apóstol Pablo, él le animaba, le motivaba a que lo hicieran igual como el de Cristo, porque ya él tenía un conocimiento más acabado con respecto a quién era Cristo. En aquel entonces, la mejor manera de guiar a estos nuevos cristianos era mostrando el ejemplo de un cristiano maduro, como el que ya ellos conocían, que era el apóstol Pablo. Un cristiano maduro, un cristiano que con él el Señor le mostró en una visión cuánto le era necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Este influencer Pablo, que por decirlo así, animó a los hermanos en Corinto para que siguieran su ejemplo, venía de una trayectoria de haber pasado algunas situaciones ya en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en su conversión, y todo lo que el apóstol había recorrido y había caminado en su peregrinación. Este hombre maduro, un hombre que había vivido etapas en las cuales él debió haberse enfrentado a situaciones difíciles, situaciones que
que le obligaban a él a portarse como un hombre maduro en fe y que otros le siguieran, porque era una inspiración para los demás, como hasta nuestros días hoy continúa siendo las cartas paulinas para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de este hombre maduro, un hombre ya para los hermanos en Corintios que había sido probado y ellos habían visto la manera en la cual él se comportaba delante de ellos. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 1 al 17, este hombre maduro, hablándole a sus mismos contemporáneos, nos dice de la manera siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, le habla de los judaizantes, le está hablando de un grupo de hermanos que eran contemporáneos junto con el hermano, porque eran judíos, hermanos, porque habían abrazado la fe del judaísmo, eran de una misma religión en aquel entonces. Pero Pablo le está hablando a ellos como un hombre maduro, de que estos hombres, los judaizantes, querían obligar a los cristianos conversos a someterse a los rudimentos de la ley y de las antiguas ordenanzas que había, porque había una pugna entre ellos cuando hablaba de la circuncisión y hablaba de cosas que ellos habían observado que no le eran provechosos, para su salvación, porque ya estos eran rudimentos que habían pasado. Más sin embargo, él mismo en el versículo 4 de este capítulo 3 dice: aunque yo también, si es conforme a las cosas de la carne, tengo en qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y aquí vamos a una parte importante que el apóstol señala, que todas estas cosas que ellos habían observado en él, los judaizantes, quizás también los corintios, porque a veces nosotros creemos que por las cosas que nosotros tenemos, por las cosas que nosotros somos, vamos a alcanzar la gracia y la benevolencia de Dios. Ustedes deben recordar, y nosotros recordamos, amados hermanos, que el apóstol Pablo era un estudioso de la ley, y que aquellos hombres, con las tradiciones y la observancia de la ley, querían acercarse a la perfección, querían encontrar redención para sus pecados. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo, hablando de todas estas cosas, no está hablando de atributos humanos, no está hablando de las cosas que él tenía también como judío y que eran observancia para acercarse hasta Cristo. Él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este influencer Pablo le está hablando a su contemporáneo de aquel entonces, que él también era un observador de las costumbres y de las tradiciones que quería el hombre hacer para acercarse a Dios, pero que todas estas cosas él las había tenido por basura. Pero estas cosas eran basura, hermano. No, hermano, estas cosas no eran basura. El apóstol Pablo ciertamente había desarrollado, y en él tenía muchas
condiciones y atributos como que lo hacían uno hombre que aventajaba a muchos en aquel entonces, porque era un hombre celoso, era un hombre que estaba apegado a la costumbre y a los rudimentos de la ley en aquel entonces. Era un hombre fariseo, era un hebreo, era un hombre que había sido educado conforme a las tradiciones, a las costumbres de la Torá. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el apóstol Pablo estuvo viviendo en un tiempo de transición, cuando la ley era para un ayo o una sombra de Cristo, pero este apóstol Pablo, en ese periodo de la ley, vino el apóstol Pablo a entrar en la transición del periodo de la gracia. Por eso él entendió y comprendió y le dijo a sus demás congéneres que todas estas cosas él las tenía por basura, con deseo de alcanzar la excelencia y la sabiduría en Dios. Y usted sabe en qué consiste esta gracia y esta sabiduría de Dios: que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Lo que queremos nosotros entender a través de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que esto no se trata de méritos humanos, que esto no se trata de lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer en mí, en que aún siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros, no porque nosotros hubiéramos hecho alguna obra que nos acercara hasta el trono de la gracia, sino porque Él se dignó de venir desde su trono de gloria y morir por mí, que no merecía el perdón de mis pecados. Es algo natural que nosotros podamos comprender que por gracia nosotros somos salvos. En nuestro peregrinar aquí en esta tierra, siempre nosotros influenciamos a alguien, para bien o para mal, pero siempre influenciamos a alguien. Y si hay alguien que son influencers para mal, son los evangélicos. Porque donde quiera que usted está, o los cristianos que sirven a Dios, en donde quiera que usted llegue o donde quiera que usted está, si usted comete algo que no está conforme a los que muchas personas entienden que usted debe hacer, o conforme a la palabra, lo primero que usted encuentra es esa frase: y eso. Porque se están llevando de lo que usted está haciendo. Y eso que es cristiano, y eso que es cristiano, y eso que es evangélico. Es el primer tema, pero se lo dice a una gente que no es evangélico. Es más, llegan hasta el punto de estar en algún lugar y decir: a mí me luce hacer tal cosa porque yo no soy cristiano, pero a ti no. Wow, hermano. O sea, que nosotros de una forma u otra influenciamos al que está a nuestro lado, sea para atacarnos o sea para sacarnos ventaja, pero algo nosotros hacemos y influenciamos a otros. El apóstol, hermano, hablándole a los hermanos en Corintio, le da a entender que él fue un hombre preparado y que todas estas cosas él la tenía por basura, por la excelencia del amor de Cristo. ¿Y usted sabe en qué consiste esta excelencia en el amor de Cristo? En que precisamente sin nosotros merecernos nada, Él vierte su amor a favor suyo. ¿Y usted sabe dónde comienza ese trabajo? Primero, no en lo que usted puede influenciar, sino en usted mismo. Cuando usted se le perdona algo que usted no es merecedor del perdón, en su interior hay un compungimiento, en su interior se produce una metanoia, un cambio, una transformación, porque en su ser, en usted hay una figura
que Dios puso, que es una alma y un espíritu. Nos dotó de un cuerpo, pero nos dio la parte que nos une al Señor, que es el alma y el espíritu, el asiento de nuestras emociones. Y cuando nosotros somos perdonados, recibimos un alivio, recibimos un consuelo, recibimos un aliento en nuestro interior que a muchos nos hace llorar, a otros nos hace reconocer que ciertamente usted era pecador. Y el apóstol Pablo había experimentado eso y se lo quería dar a entender a los hermanos en Corintio y con todo el que Pablo interactuó, que los atributos de esta tierra, que los adornos, que la categoría, que los grados que usted pueda obtener no le hacen apto para alcanzar la salvación. Porque hay dos cosas que combaten en nuestro ser. A veces usted hace cosas, muchas cosas para Dios, y llegamos a pensar que yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Usted no se merece nada, hermano, porque el ser humano es así. Usted piensa que haciendo muchas cosas para Dios, que afanándose para Dios, que viviendo y haciendo tantas cosas, con esto usted va a pagar. No, hermano. Nosotros no alcanzamos, por más esfuerzo que nosotros hagamos, la gracia de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos 5:8: mas Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo usted justo, que siendo usted bueno, que siendo usted honesto, todas esas cosas son muy buenas, todas esas cosas son importantes, todas esas cosas ayudan. No, dice que aún siendo pecador, y el pecado es algo que afrenta a Dios, nuestras obras inicuas son cosas que no agradan a Dios, mas Él mostró su amor, que aún nosotros estando en delito y pecado, Él murió por usted y murió por mí, y eso es suficiente para hacer que su vida cambie. Eso es suficiente para usted sentir que tiene un dueño, que usted le pertenece a Dios y que sus actos y su vida están unidas a Él. Se nos olvida la experiencia que vivimos cuando fuimos perdonados. Se nos olvida la experiencia que tuvimos cuando recibimos ese impacto del Espíritu Santo. Eso sigue vigente en usted y en mí. Y con esto podemos influenciar mucho. El mismo apóstol en 2 de Corintios capítulo 11, hablándole también con respecto a muchos sufrimientos que él había experimentado por causa de Cristo. Dice él, el versículo 16 del capítulo 11: otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pero toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro tengo osadía. Hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Más yo en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En cuanto a muchas veces en peligro de los ladrones, en peligro de los de mi nación,
en peligro de los gentiles, en peligro de ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en desvelo, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, la que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El apóstol Pablo, que había dicho que todas estas cosas las tenía como pérdida, también señala aquellas cosas que había padecido por el buen nombre de Dios, y otros le querían quitar quizás el protagonismo que Dios le dijo. Allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el Señor le dijo: a ti te voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Este gran influencer, y todo lo que este hombre pasó, lo exhibe, pero no para gloria suya, sino para que los demás no piensen de él como que es menos. Porque a veces usted, hermano, ha sido llamado con un propósito. Usted ha sido llamado con una meta definida, y otros a su alrededor quizás lo ven como poco. Pero déjeme decirle que Dios que lo llamó, a hacer el trabajo, perfeccionará la obra en usted, y que en usted se exhibirán todas estas cosas que forman un carácter maduro en un creyente, que le hace a usted aterrizar y tener los dos pies puestos sobre la tierra, sabiendo del que lo llamó es Jehová, Dios del cielo y la tierra. A veces se nos olvida a quién nosotros servimos, hermanos, y es necesario, como el apóstol Pablo dijo, que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero estas tribulaciones no son en vano. No es porque con estas cosas usted va a ganar el cielo. No es que con estas cosas usted va a exhibir que ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Que de la manera que usted actuaba antes no es la manera que hoy usted está actuando. Y aunque nosotros no lo creamos, con eso usted influye a los demás, con la manera de yo comportarme, con la manera de yo reaccionar, no queriendo que te pase a ti lo que me está pasando a mí, pero que cuando tú veas que a ti te pase algo parecido, puedas comportarte de la misma manera que yo lo hago. Porque si tu Dios es mi Dios, Él te dará fuerza en medio de toda la situación y circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Porque aquí no hay nadie fuerte. Usted no es mejor que yo, pero yo no soy mejor que usted. Si nos apoyamos, si nos afianzamos en aquel que dijo: no tema, yo te ayudo. En aquel que está pendiente a sus hijos aquí en esta tierra. Pero para eso hay que tener una dependencia de Dios. Para eso hay que estar cerca de Dios. Para eso hay que estar viviendo una vida en consonancia a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque el problema viene cuando usted, en ese proceso de madurez a la cual el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse, comienza a querer hacer su voluntad y no la de Dios. Hacer la voluntad de Dios cuesta, hermano. Cuesta bastante. Porque yo tengo que dejar de hacer lo que yo quiero, lo que mi naturaleza me pide, para yo someterme a estas verdades que están aquí escritas en la palabra de Dios, que cobra vida cuando yo comienzo a obedecerla, que iluminan mi camino cuando yo comienzo a confiar. Pero si no viene el problema, ¿cómo puedo confiar? Si no aplico la palabra, ¿cómo puedo obtener el beneficio? Por esto el apóstol, como este gran influencer, nos enseñó, nos motivó: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Usted sabe lo que en el libro de Filipenses 2
la humillación y exaltación de Cristo. El apóstol dice: haya pues en vosotros, haya pues no le está hablando de que sea un ángel que viaje, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, usted sabe lo que usted está en su trono de gloria y venir a morir por una humanidad que le dio la espalda, que desobedeció porque no quiso. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó y tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló. Se humilló en esta tierra, hermano. Nosotros somos peregrinos y estamos llamados a sufrir en esta tierra, porque no vivimos conforme a los rudimentos de este mundo, sino conforme al sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo y, estando en la condición de hombre, se humilló. Tomó la muerte de un maldito por usted y por mí, porque yo era bueno. No, porque era en su trono de gloria. Miró a la humanidad perdida eternamente. Esto no es de ahora 15 días, 3 años, 4 años que nosotros estamos aquí. No, esto es para la eternidad, hermano. Esto que usted está haciendo hoy, esta vida que usted tiene aquí en esta tierra, está trabajando para la eternidad. Seamos personas que podamos influenciar a otro con Cristo. El que no conoce la Biblia, el que no conoce a Dios, el que no sabe nada de Dios, lo ve a usted. No ve la Biblia, no ve la palabra, porque hay tantas cosas, hay tanta gente que trae un mensaje, que trae muchas palabras, pero cuando usted lo ve actuando, le pasa como a la niña de la película. Aquí no vive ningún cristiano. Aquí no vive ningún cristiano. Es que es duro, hermano. Es duro, hermano, yo someter mi carne. El apóstol tuvo que hablarle a sus mismos hermanos de quién era él, de qué había sido y había pasado con él, porque otros querían desviarlo, porque otros querían decirle que él no estaba capacitado para eso, porque no estaba la Biblia como nosotros la tenemos ahora, era la Torá. Y la salvación viene de los judíos. Y entonces Cristo coge a Pablo para predicarle a los gentiles, a los perros, a los que no tenían nombre, a los que no tenían herencia, con los que Cristo no había venido a tratar. Allá cuando la mujer sirofenicia le dijo: maestro, le dijo: mira, no es lícito darle la comida de los hijos, no es lícito darle la comida a ustedes, los perritos de los hijos, esto no es para ustedes. Ella le dijo: ay, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Hermano, esto es por gracia, y hay que reconocer que con lo que yo pueda influenciar a otros, con lo que yo pueda enseñarle a otros, Cristo es predicado. Predique a Cristo de buena manera con su accionar. Predique a Cristo de la forma correcta, hermano. Aunque usted se esté desbaratando, aunque usted no encuentre fuerza, Él nos ayuda en medio de estas situaciones. Influyamos a los demás con Cristo. Sed imitadores de mí, primero, como yo de Cristo. Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga más. Sigamos hacia adelante en esta carrera, porque sabemos que el que perfeccionó la obra la terminará hasta el final, hermano. Él la terminará hasta el final. Hermana, que continúa. Gloria al Señor.